Damos la bienvenida a Miguel Brieva. Miguel, buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes, Susana. Bueno, ya directamente le tuteo porque como eres joven y sobradamente preparado, pues ya pues, bueno, lo eso que de tiene joven... la cercanía, ¿no?, de la juventud. Sí, sí, la juventud, eso habría que matizarlo, pero bueno. Juventud divino tesoro, o eso siempre hemos pensado, Miguel, pero con la que está cayendo lo de ser joven no es tan fácil. Porque los jóvenes ahora mismo estamos muy mal, estamos muy deprimidos, hay una situación complicada, hay, bueno, pues no sé si un futuro negro que espera a los jóvenes, pero en tu libro lo que me está pasando, ¿es tan negro el futuro de los jóvenes? ¿Tiene Víctor razones para estar deprimido, para estar en esa espiral un poco de locura? ¿O al final hay brotes verdes, como dicen los políticos? Bueno, como dicen los políticos, poco podemos esperar de ello, pero digamos que ya no es una cuestión tanto de razones, que las hay, sino casi es una cuestión emocional, ¿no? En este caso, como es el caso de muchísimas personas, ¿no? en general, ¿no? en las sociedades modernas actuales que están pues con depresión, con problemas de ansiedad, etcétera, etcétera. O sea, digamos que la situación social, económica del mundo tal como está montado, pues no incita al entusiasmo para nada, ¿no? Y de hecho, bueno, pues esa falta de futuro y de esperanzas, que yo creo que en ninguna de las generaciones, digamos, que constituye la sociedad, pues bueno, pues es bien recibida, ¿no? Porque es algo, pues especialmente los jóvenes, ¿no? Que están en el momento ahí de florecer, pues de repente verse que no tienen lugares donde proyectar su potencial y tal, pues es especialmente frustrante, ¿no? Y que además, lo que nos decían antes, ¿no?, de hay que prepararse, hay que estudiar, hay que estudiar una carrera, hay que formarse, vemos que ahora Claro, efectivamente. apenas sirve tampoco de nada, ¿no? Claro, es como que se ha roto un poco ese patrón de sociedad que lo que nos habían inculcado de dicho, pequeños, ¿no? Y ¿no? entonces, claro, estamos ahí todos como reposicionándonos, nos hacen creer desde las instituciones pues que esto ha sido un lapso momentáneo y que vamos a volver a, digamos, esa especie de bonanza enloquecida que vivimos sobre todo a principios de este siglo, pero realmente eso es bastante cuestionable. Entonces hay como que empezar a cambiar de mentalidad, que es un poco lo que yo he tratado de contar en el cómic, que es ese proceso por el cual el protagonista pasa primero de esa especie de apatía y desesperanza a través de una serie, digamos, de un viaje personal o lo que sea, pasa digamos, a poner los pies en el suelo de otra manera, ¿no? Y a generar otras esperanzas, ¿no? Miguel, es un libro diferente, es tu primer libro gráfico, ¿no?, novela gráfica, Sí, vamos a sí. decir así, porque no sé cómo definirlo, Miguel, es un cómic, pero tampoco es un cómic porque tiene, bueno, formatos, estamos viendo, de libro, se cuenta una historia, ¿cómo lo podremos definir? Bueno, o sea, en realidad yo le llamo cómic porque es una narración secuenciada, lo que se conoce de toda la vida. Lo que pasa es que en los últimos años se ha generado este nuevo concepto que se llama novela gráfica, un poco para ennoblecer o para, digamos, para sugerir que ya no son cómics para niños de entretenimiento así y tal, sino que es un poco, tiene un contenido literario de adultos, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de ese nuevo género que es la novela gráfica, bueno, pues yo he hecho bueno, pues una cosa quizá un poco personal, porque mezcla ese tono como de diario, manuscrito, etcétera, pues con un formato de cómic más convencional. Pero vamos, yo le diría cómic o TVO incluso. Oye, es que qué mala prensa tiene lo del cómic y TVO, ¿no? Claro. O muchas veces nos fijamos más en los nombres cuando hay cómics para adultos, ¿no? Sí, Y exactamente. Y los ha habido siempre y de muy buena calidad. Lo que pasa que, bueno, también, no sé si también es quizá por intereses editoriales como de desprenderse de ese tufillo como infantilón y de casi como que ennoblecer un poco el género, ¿no? Pero bueno, yo siempre he sido muy lector de cómics y considero que todos son muy interesantes o cada uno tiene su valor, entonces no me importa seguirle llamando así, ¿no? Es que además, cómic, te veo, hay que reivindicar además las palabras, las cosas como son. Miguel, eso sí, con una presentación muy cuidada. Yo antes te comentaba, y es que además yo me fijo mucho no solamente en el contenido, que es
fundamental, es importante, también en la forma y en el olor. Ujú. No sé, te habrá dicho alguien, ¿no?, de que abre esta novela gráfica, este cómic, Ujú. y huele de una Bueno, manera especial, este papel es especial, todo está muy cuidado, no es algo al azar, ¿no, Miguel? Bueno, yo la verdad que a mí casi tanto como dibujar me gusta el trabajo de editor. Yo de hecho empecé autoeditándome mis primeros trabajos y entonces, bueno, para mí yo lo veo como un todo, ¿no? O sea que cuido mucho el contenido, el dibujo, el texto, etcétera, pero también la manera en que eso toma cuerpo, ¿no? Y digamos que asimismo la editorial Reservoir Books también suele cuidar mucho las ediciones que hace, ¿no? Así que yo, bueno, por lo menos, cuando menos ha quedado una cosa original, ¿no? Pero hay que decir que huele bien, ¿eh? Que cuando Hombre, he dicho que huele, menos mal. huele a más a papeles, imita un poquito el tema pergamino, ¿no? Así con este papel Sí, más duro. como la historia es el diario, digamos, de este joven emperdedor, pues Este bueno, pobre Víctor, ¿no?, que exactamente. podríamos ser cualquiera de nosotros, Sí. podría ser cualquiera de los yo jóvenes. yo de hecho contrapongo un poco el concepto de emperdedor frente al emprendedor, ¿no? Que es esta especie de cosa, de figura fantasmagórica, ¿no?, de la que se habla en los medios y yo por lo menos no conozco a ninguno. Yo conozco autónomos que se desloman a trabajar, conozco pequeños comerciantes, conozco gente que está tratando de sacar sus cosas adelante y a todos no hacen más que ponerles trabas, ¿no? Entonces parece que aquí o inventas Facebook y te haces millonario o básicamente pues vas a O ser un entras a Gran emprendedor, Hermano ¿no? VIP, ¿no? Que también Sí, es una sí, manera, o Gran que Hermano. es una manera de emprendimiento un poco cuestionable, pero sí. Vamos a hablar un poquito, si parece, Miguel, de Víctor, este joven que lleva años, ¿no?, sin trabajo, que está entre la depresión, el desánimo, el hartazgo, por no decir cualquier otra palabra que en horario infantil igual no se puede decir. ¿Qué le pasa a Víctor? Porque vive unas situaciones un tanto extrañas que quizá le alejan un tanto de la realidad, pero no ya porque se tome psicotrópicos, sino por, sin contar tampoco aquí mucho, que la gente tiene que disfrutar de esta novela, de tu novela gráfica, Miguel, pero ¿qué le pasa a Víctor? ¿Qué cambia en su vida teniendo en cuenta que es una vida, se puede decir mierda, un poco de mierda, ¿no? Sí, él mismo lo dice, ¿no? Hombre, yo creo que digamos que se va sumiendo poco a poco en una espiral que es en la que, porque yo tengo amigos que están exactamente en esta misma situación y gente de todas las edades, ¿no? Pues el verte sin salida hace que vayas cayendo en el abatimiento, te quedas encerrado en casa, etc. Entonces, claro, eso al final lo que hace la mayoría de la gente es como culpabilizarse ellos mismos como si esto fuera un fracaso personal, ¿no? Y una de las, digamos, de las ideas fuertes que yo quiero transmitir es que esto no es un fracaso individual de nadie, es un fracaso colectivo de una sociedad mal organizada, ¿no? Y que solo cambiando, probablemente de un modo bastante radical, esa organización conseguiríamos no solo solucionar el problema del paro y tal, sino muchos otros, el deterioro medioambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y también podríamos pensar que vivimos en una sociedad que la damos por normalizada porque la vemos todos los días en el telediario, etcétera, y la publicidad y tal, y al final pensamos que esto es lo que hay, no hay otra alternativa, tal. Pero no deja de ser una locura, o sea, vivimos en un mundo absolutamente loco, casi esquizofrénico, ¿no? Entonces, frente a esa locura, el protagonista del cómic lo que hace es como generar su propia locura, o sea, su fantasía, su imaginación, lo que hace es, digamos, como arroparlo y tratar de dar sentido a esta especie de magma sin sentido que es como él percibe el mundo, ¿no?, de esta injusticia y tal. Pues digamos que su propia imaginación le va dando claves de cómo entender y de cómo resituarse frente a esta especie de locura frente a la cual él se siente como totalmente impotente, ¿no? O sea, que, como nos pasa a la gran mayoría de la sociedad, ¿no?, yo creo. O sea, podemos decir, Miguel, que es un héroe que en lugar de capa lleva la tarjeta del INEM. Bueno, sí, y en lugar de digamos, de armas o lo que sea, lo que lleva es su imaginación y su capacidad de encuentro con los demás, ¿no?, que es también otra de las ideas, ¿no? O sea, que frente al individualismo galopante, ¿no?, que impera y que nos tratan de casi de hacernos creer que es lo que es, que por otra parte en términos históricos cuando uno lo ve, pues esta idea del individualismo es algo que no ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad y que es algo muy reciente y que probablemente tampoco va a durar mucho más allá, ¿no? Entonces, frente a esa especie de
idea fantástica, ¿no?, del individuo, pues él acaba llegando, también por sus encuentros con otras personas, etcétera, pues a una idea de lo comunitario, ¿no? O sea, por lo menos una idea mínima, básica, que es la que puede hacer que florezca algo más sensato, ¿no? ¿Hay mucho o algo de Miguel Brieva en Víctor? Bueno, hay cosas, sobre todo las fantasías más locas son las que yo suelo tener a diario. Es decir, que para mí también los sueños, la imaginación, etcétera, son como recursos que yo considero tan reales como la vida misma. Entonces, digamos que muchas veces yo me explico en mi día a día cosas que me van pasando y que yo no entiendo, trato como de explicármelas, pues imaginándome cosas que podrían parecer un poco chaladuras, pero que a veces transmiten mejor la realidad que la realidad, digamos, que nos venden mediáticamente, ¿no? Bueno, además de ofrecernos este gran cómic, esta novela gráfica, TVO, como quieran llamarlo, creo que también formas parte de un grupo de música. Sí. ¿Sigues estando en Las Buenas Noches? Sí, es un grupo que tenemos con 5 amigos ahí en Sevilla. Yo vivo entre Sevilla y Madrid, soy de Sevilla y sí. Pues no parece, te lo habrás No, dicho no lo más veces. parezco, no, porque me he criado en Madrid, pero vamos, me gusta mucho Sevilla y eso. Y nada, y la verdad que disfrutamos mucho para mí la música es como una válvula de escape genial, porque la música frente al dibujo o a la escritura, que es como más intelectual, la música es pura emotividad, ¿no? Es mucho más física, es como que no hay que pensar, hay solo que vivirla, ¿no? Y en ese sentido para mí es fundamental, ¿no? Bueno, a ver si recoges el guante, Miguel. ¿Te atreverías cuando se pueda? Porque, bueno, parece que estamos cerca, pero claro, de Sevilla a Bilbao, pues hay unos cuantos kilómetros. ¿A venir con tu grupo aquí para una próxima entrevista? Bueno, nos encantaría. ¿Les comentas a Seguro. los chicos? Se lo digo. Si la cosa es conseguir traer la furgoneta hasta aquí, si lo conseguimos bueno, ya... Pues que tardéis 3 días, no pasa nada. Exactamente. Os esperamos. O venimos en bicicleta. Porque a mí me apetecería entrevistar a Las Buenas Noches. Sí, fíjate. pues mira, hay unos buenos personajes ahí. Buscamos aquí unos bolos y Sí. ya está, ¿no? Pues vamos, yo te digo que yo creo que estamos deseando venir al Ya la hemos norte. liado, ¿eh? Sí, la hemos liado parda. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Descubrimos lo que me está pasando, lo que nos está pasando a todos con este gran cómic, con pues esta historia de Víctor, que es la historia de muchas personas, pero a través del dibujo, que siempre yo creo que se digiere mejor. Sí, las lo cosas acerca así, mucho ¿no? más, ¿no? Yo creo. Bueno, enhorabuena, compañero, un Bueno. auténtico placer haber contado contigo en el programa. Además, ser la primera entrevista que tienes, sí, te he cogido fresquito, con lo cual, ahora ya que ahora te toca ya unas cuantas, me imagino. Sí. Miguel, muchísimas gracias. Muchas Un auténtico gracias a placer. ti, Susana. Y te veo la próxima vez ya Tocando con los instrumentos. con el Venga. ukelele en la mano. Hecho, gracias. Venga, hasta luego, gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta recorremos la actualidad que nos llega desde Baracaldo con nuestra sección Info Baracaldo con el alcalde del municipio de Fabril, Alfonso García, y con más temas. Y además con Carcharote, grupo de música, Euskaldun, que vienen a presentar también nuevo trabajo, nuevo disco. Se han vuelto a juntar después de unos añitos de retiro, quizá espiritual. Presentan el nuevo trabajo en la Sala Satélite en Bilbao este mismo sábado. También muchas más cosas, fiestas de San Jorge en Santurtzi y muchos más invitados que van a ir pasando poquito a poquito por esta tarde martes aquí en Ojo de Vizcaya.